Les invito a abrir sus Biblias en el libro del Génesis, capítulo 15, versículos 1 y 18. Génesis, capítulo 15, versículos 1 y 18. También lo pueden leer en la pantalla si no tienen su Biblia a la mano. Así dice el Señor: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: no temas, Abram, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. El contexto de nuestro pasaje es la derrota que Abraham propinó a una asociación de 4 reyes que se agruparon para atacar y destruir la ciudad de Sodoma. Estos 4 reyes tomaron cautivos a todos los habitantes de Sodoma, entre los cuales estaba Lot, sobrino de Abraham. Abraham reacciona ante la pérdida de su sobrino, recluta a todos los hombres que tenía en su casa y con una ayuda muy pequeña de un aliado que tenía en la zona, va a perseguir a estos 4 reyes más poderosos que él, los alcanza y el Señor le da una gran victoria sobre estos 4 reyes más poderosos que él. Maravilloso, ¿no les parece? Pero después, cuando Abraham llega a su casa, se pone a pensar y dice: ¿no será que estos 4 reyes van a rearmarse? Van a formar ejércitos mucho más poderosos que yo, y yo que soy tan pequeño, me van a destruir. Eso era para tener miedo, ¿no creen? Pero Dios, que conoce nuestro corazón, sale al encuentro de Abraham, su escogido, con su maravillosa palabra y le hace una promesa, la cual está en nuestro texto: yo soy tu escudo. Recordemos que Dios había hablado a Abraham y le había hecho varias promesas. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Haré de ti una nación grande y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Son promesas que Dios hizo a Abraham en Génesis 12. Supuestamente debía ser suficiente con que Dios hablara para que Abraham creyera que lo que Dios había dicho se cumpliría infaliblemente, simplemente porque Dios lo dijo. Pero Dios sabe lo débiles que somos, y para fortalecer nuestra fe añade a todas sus promesas un pacto, como leímos en el verso 18, y de esa manera Dios hace crecer nuestra fe y vence nuestro miedo. Nuestro texto está en un pasaje cuyo tema no es el miedo, sino el avance de la historia de la redención. En Génesis 15 lo más importante no es que Abraham tuvo miedo, sino que Abraham tuvo fe, y su fe le fue contada por justicia. Aquí en Génesis 15 están los elementos fundamentales de nuestra salvación: la justificación por la fe sola, la imputación. Obviamente ese es el tema principal, pero yo hoy quiero, para terminar este año, desarrollar un tema secundario en este pasaje. El tema es el mandato de Dios de vencer el miedo, y cómo Dios nos da todo para que venzamos todo miedo. Ese es el tema que voy a desarrollar hoy: el mandato de Dios de vencer el miedo, y cómo Dios nos da todo para que venzamos todo miedo. Es un mandato muy repetido en la Escritura, y nuestro texto es el primero de muchos
en los que Dios nos ordena a todos sus hijos de fe vencer el miedo. Así que realmente mi texto son solo dos palabras dichas por Dios a Abraham. Dios dijo: no temas. El mandato de Dios de vencer el miedo. No veo a muchos cristianos esforzándose por obedecer este mandato, pero sí veo a varios, no pocos hermanos, muy afectados por el miedo. Crisis de pánico. Durante la pandemia atendí a varios hermanos con crisis de pánico, ansiedad generalizada y depresión. Creo que los cristianos no nos hemos dado cuenta de que Dios nos ordena vencer el miedo. Muchos de ustedes están convencidos de que Dios nos ordena vencer el pecado, apartarnos del mundo, vencer el orgullo, amar al prójimo, pero muy pocos están apercibidos que vencer el miedo en toda circunstancia de la vida es algo que Dios demanda de nosotros. Así que ruego a Dios que utilice este mensaje para la edificación de su pueblo. Y el título que he puesto a mi mensaje esta mañana es: la victoria de Dios sobre el miedo del hombre. La victoria de Dios sobre el miedo del hombre. Nuestros dos pasajes nos muestran dos elementos vitales con los que Dios vence nuestro miedo. Primero, la promesa de Dios que vence el miedo, ese es el verso 1. Y segundo, el pacto de Dios o la alianza de Dios que vence el miedo, ese es el verso 18. Este pasaje fue escrito en el siglo XX antes de Cristo. Debemos viajar en la máquina del tiempo al siglo I para ver a Cristo y al siglo XXI para aplicarlo a nuestras vidas. Primero, la promesa de Dios que vence el miedo. Regresemos al verso 1, por favor. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas. Ese es un mandato muy claro. Abraham debía vencer el miedo, pero ¿cómo? ¿Cómo se vence el miedo? Por medio de la fe. El miedo es falta de fe. ¿Y de dónde viene la fe? La fe viene de oír la palabra de Dios. La fe se basa en lo que Dios ha dicho. Sin que Dios haya hablado, no hay fe. Algunos llaman al optimismo y a la actitud positiva fe y le dicen: póngale fe. Pero si usted le pone optimismo o actitud positiva a algo que Dios no ha dicho, eso no es fe. La fe se basa en lo que Dios ha dicho. ¿Y qué fue lo que Dios dijo después de que le ordenó a Abraham vencer el miedo? Dios dijo una promesa: yo soy tu escudo. Esa es la promesa. Y esa es la razón por la que Abraham no debía temer ninguna amenaza. El miedo debe ser vencido y puede ser vencido con la fe. ¿Fe en qué? En lo que Dios ha dicho: yo soy tu escudo. La fe se basa en la palabra de Dios, y tanto más profunda esté en nuestro corazón la palabra de Dios, más fácil podemos vencer el miedo. El creyente que vence el miedo es un creyente que en la situación de turbación regresa fácilmente a la palabra de Dios. Para vencer el miedo se necesita una acción decidida de la mente. Vamos a mirar en un pasaje en la pantalla, Isaías 26:3, el papel de la mente en la victoria sobre el miedo. El creyente que vence el miedo es el creyente que regresa fácilmente a la palabra de Dios cuando está en una situación turbadora. Miren el texto: tú guardarás en completa paz. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa primera línea? Victoria sobre el miedo. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento. ¿Cuál es el instrumento de Dios para triunfar sobre nuestro miedo? Nuestra mente.
El creyente que vence el miedo es el que regresa fácilmente a la palabra de Dios. Tú guardarás en completa paz victoria sobre el miedo. Aquel cuyo pensamiento, instrumento para vencer el miedo, en ti persevera. La acción que nos lleva a vencer el miedo es no dejar que nuestra mente revolotee en pensamientos vanos cuando estamos turbados. Cuando tenemos un problema, nuestra mente automáticamente se va hacia lo peor, se desespera, no tiene horizonte, no tiene dónde mirar, no tiene norte. El creyente que vence el miedo es el creyente que le pone un freno a su mente loca, que da vueltas en una situación difícil y persevera en Dios. ¿En qué de Dios? En la promesa. Tú guardarás en completa paz victoria sobre el miedo. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hay que mantener el pensamiento fijo en la promesa. ¿Cuál es la fuente de la victoria sobre ese miedo? Porque en ti ha confiado. La fuente de la victoria sobre el miedo es fe. La fe vence el miedo porque la mente persevera en la promesa de Dios y el resultado es la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Ahora, el elemento principal de la promesa que nos da la victoria sobre el miedo es algo que he repetido muchas veces y lo voy a repetir hasta que muera y espero que en mi funeral alguien se los recuerde. El elemento principal de la promesa que nos da la victoria sobre el miedo es la seguridad de un buen final. La seguridad de un buen final. La promesa nos es dada para asegurarnos un buen final. En el caso de Abraham, la promesa dice: yo soy tu escudo. Eso implica que pueden suceder dos cosas: que Dios bloquee a los 4 reyes para que no ataquen a Abraham, o que Dios permita que los 4 reyes ataquen a Abraham, pero el Señor le va a dar la victoria a Abraham. Eso es fe. Fe es la seguridad de un buen final, porque Dios ha dicho que nos dará un buen final en todas nuestras aflicciones. Hay otro texto que lo he repetido mucho y lo voy a volver a repetir y espero que en mi funeral alguien se lo repita. ¿Cuál es la promesa en la que Dios nos dice que en todas nuestras aflicciones nosotros tendremos un buen final? No Abraham allá en el siglo XX antes de Cristo, sino nosotros aquí. ¿Cuál es la promesa? La palabra que salió de la boca de Dios para ti y para mí, tanto como la palabra que Abraham escuchó con sus oídos cuando dialogó con Dios en Génesis 15. ¿Cuál es la palabra de Dios que te dice a ti y me dice a mí? De que en todas mis aflicciones, tus aflicciones, tendrás un buen final. Alguien que la diga. ¿Cuál? Estoy a punto de desmayar de la decepción. ¿Cuál? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Si después de que yo muera, por causa mía, usted se queda acordando solo de ese versículo, moriré en paz. ¿Cuál es la parte de la promesa que realmente nos da la victoria sobre el miedo? La seguridad de un buen final. Esta promesa, yo soy tu escudo, debería ser suficiente para que Abraham de aquí en adelante derrotara todas sus luchas con el miedo. Pero Dios sabe lo débiles que somos y por eso no nos deja así, porque sabe que vamos a fracasar. Y Él entonces le añade a la promesa un elemento más
para triunfar Él sobre nuestro miedo. ¿Cuál es ese elemento adicional que Dios añade a su promesa? Es el pacto. Vean conmigo Hebreos 6 en la pantalla. Hebreos 6, vamos a leer del 13 al 20 con mucha atención, prestando atención. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente, no solo una promesa, más abundantemente, a los herederos de la promesa, o sea, a los hijos de Abraham, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Promesa más juramento. Para que por dos cosas, promesa más juramento, inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Abraham había tenido una charla con Melquisedec días antes. Miren cómo introduce el autor de Hebreos aquí también a ese extraño personaje que es rey y sacerdote. Un pacto para darnos más fuerza en la fe. Dios no solamente nos da la promesa, sino que jura, hace un pacto. Regresemos a nuestro texto, Génesis 15:1 otra vez, para ver el recorrido en el pasaje, cómo Dios añade a la promesa un pacto. Vamos a la última frase del verso 1, después de yo soy tu escudo. Dice: y tu galardón será sobremanera grande. Creo que esta última frase Abraham no la entendió bien. Lo que quiere decir aquí el Señor es que Él mismo se da como galardón a los que le aman y le obedecen. Pero Abraham se enfocó más en el asunto de tener un hijo, algo muy importante y necesario, porque en las promesas anteriores Dios le había dicho que él tendría muchos descendientes que formarían una gran nación en Génesis 12. Entonces Abraham comienza a sentir miedo, ya no por los 4 reyes, sino miedo porque no se cumpla esa palabra de Dios de que él tendría una descendencia muy grande. Y esto nos muestra que lo que más nos hace tener miedo, hermanos, es tener que esperar. Lo que más nos hace tener miedo es tener que esperar. Ustedes saben cuánto tiempo había esperado Abraham desde que Dios le dijo en Génesis 12 que tendría una descendencia que sería una gran nación, y Génesis 15 había esperado 10 años. Lo que más perturba al creyente es tener que esperar. Pero escuchen, la fe es esperar. ¿Qué sentido tiene tener algo que se nos promete inmediatamente? No. La fe se glorifica, la fe se enaltece, la fe es grande, fuerte cuando espera. La fe que no espera no es fe.
Fe es esperar. Abraham ya no quería esperar más y estaba otra vez ansioso. Miren los versos 2 y 3. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham no quería esperar más. Abraham estaba otra vez ansioso. Pero ¿qué hace Dios cuando ve a su siervo de nuevo ansioso, con miedo? Le sale al encuentro con su bendita palabra. Espero que noten claramente en el pasaje que cada que Abraham tiene miedo, Dios le sale al encuentro con su palabra. Y eso les enseña a ustedes de que cada que ustedes tienen miedo, ustedes deben ir al encuentro con la palabra. Deben regresar rápido a la palabra. O si no, la mente se enloquece y les cae una crisis de pánico. ¿Qué hizo Dios cuando ya Abraham estaba con miedo? Era por no tener hijo. Abraham estaba asustado porque pensaba que la promesa de Dios de hacerlo una gran nación no se iba a cumplir y tenía otra vez miedo. ¿Qué hace Dios para vencer el miedo de Abraham? Dios le ratifica la promesa mostrándole una imagen espectacular, que es el cielo estrellado. Vean conmigo los versos 4 y 5. Entonces, en los versos 2 y 3 que vemos, Abraham con miedo. ¿Y qué hace Dios? Dice el verso 4. Luego vino a él palabra de Jehová. ¿Cuál era el remedio de Dios para el miedo de Abraham? Su palabra. No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora las estrellas y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Ven cómo Abraham recibe de Dios una victoria sobre el miedo? Por su palabra, otra promesa: así será tu descendencia. Luego en el verso 6 es el versículo más importante del pasaje. Génesis 15:6 es uno de los versículos más importantes de la Biblia. En Génesis 15:6 Abraham cree a Dios y su fe le es contada por justicia, o sea, Abraham es justificado y salvado, así como todos nosotros. Así que Génesis 15:6 es el verdadero pasaje importante de este texto. Pero como les dije al principio, estamos predicando un texto secundario. Volvamos al asunto del miedo. Dios le toca otra vez a Abraham otra promesa sobre la cual Abraham también tenía miedo, para hacer que el miedo de Abraham salga y volverlo a vencer. En el verso 7, Dios le toca a Abraham el tema de heredar la tierra prometida. Verso 7. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y Abraham aquí expresa de nuevo su miedo. Señor, ¿cómo voy a heredar esta tierra si está llena de cananeos mucho más poderosos que yo? Versículo 8. Y él respondió a Abraham: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Notan el miedo de Abraham? ¿Notan la débil fe de Abraham? ¿Noten cómo Dios está lidiando con este hombre de poca fe y convirtiéndolo en un hombre de gran fe? Eso es lo que está sucediendo en nuestro texto. Dios está pasando a Abraham de ser un hombre de poca fe a ser un hombre de mucha fe. Porque con una fe débil no se puede vencer el miedo. Entonces Dios es condescendiente con nuestra poca fe y además de una promesa nos da señales que súper aseguran nuestra débil fe, mostrándole que sí va a cumplir lo que ha dicho que haría. Y de esa manera nos pasa de débil fe a fe fuerte.
Y esto lo hace por medio de un pacto. Noten cómo el pasaje se mueve de una promesa a un pacto. ¿Y qué es un pacto? Un pacto es una promesa a la cual Dios añade, como leímos en Hebreos 6, un juramento y da una señal visible. Eso es un pacto. Es una promesa a la cual Dios añade un juramento y da una señal visible. Veámoslo con Abraham. Los versos 9 al 11. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad uno enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. En aquella época, cuando un rey superior conquistaba a un rey inferior, hacían un pacto los dos, usando unos animales partidos por la mitad. Abraham sabía perfectamente lo que tenía que hacer con los animales. El texto no dice que los partiera a la mitad, pero Abraham sabía, porque esa práctica era muy conocida en la época y era un símbolo de un pacto que se hacía entre un rey mayor y un rey menor. Y lo que sucedía en este pacto es que el rey mayor le decía al rey menor: págame los tributos, haz lo que yo te mando, y yo te prometo, te juro con este pacto, que yo te protegeré de tus enemigos. Y enseguida, tal vez se tomaban de la mano o caminaban muy cerquita el uno del otro, por toda la mitad de los animales partidos, y los pies de ambos se ensuciaban de sangre. Y con ese acto, ambos se comprometían a cumplir su parte del pacto. El rey menor le decía al rey mayor: cumpliré con los impuestos. Y el rey mayor le decía: yo te protegeré. Y cada uno de ellos, al caminar en medio de los animales partidos, decía: que me suceda a mí lo mismo que le sucedió a estos animales si yo no cumplo mi parte del pacto. Eso era lo que Dios estaba haciendo allí con Abraham, un pacto a la usanza de los pactos entre los reyes de aquella época. Pero cuando estaban en medio del pacto, antes de que caminaran los dos en medio del pacto, Abraham le cogió un miedo. Notan que es que la fe es falta de miedo. El miedo es falta de fe. ¿Sí? ¿Notan eso? Bueno, la fe también es falta de miedo. ¿Notan eso? A Abraham le sobreviene un miedo. ¿Y por qué le viene un miedo a Abraham? Porque otra vez tuvo que esperar. La escena anterior ocurrió en la noche. Recuerden que cuando Abraham tuvo miedo de que no se cumpliera la promesa de que iba a tener un hijo o muchos hijos, Dios lo saca a ver las estrellas, y para ver las estrellas tiene que estar de noche. Así que la siguiente escena, cuando hablan sobre la posesión de la tierra, está de día. Y muy probablemente cuando Dios le habla a Abraham y le dice que lleve los 3 animales, es por la mañana. Y Abraham se gasta toda la mañana partiendo esos animales. Partir un animal en 2 no es un trabajo que uno haga rápido. Así que Abraham gasta toda la mañana y se sienta a esperar a que Dios aparezca y caminen juntos en medio de los animales. Y lo único que aparecen son buitres que se quieren comer los animales muertos, y los buitres en la Biblia son un símbolo de maldad. Y Abraham espere, y al ver esos buitres ahí, a Abraham le sobreviene un miedo. Pero este miedo no es como el miedo que antes tuvo. Este miedo es una profecía. A Abraham le sobreviene un temor de una gran oscuridad, pero ese temor no es para él, sino que es una profecía para sus descendientes. Entonces ¿qué hace Dios ante el miedo? ¿Qué hizo cuando estábamos en el asunto de los reyes? Habló Abraham. ¿Qué hizo cuando estábamos en el asunto del hijo que no nacía? Nada que nace el hijo. Habló Abraham. ¿Qué hizo ahora o qué hace ahora en el asunto de la tierra y de la herencia de los descendientes? Dios habla otra vez a Abraham. Veamos el versículo 12.
Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Ahí está otra vez el temor, pero este temor es una profecía. Verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto, después de 400 años, después de esto, saldrán con gran riqueza. ¿Qué es eso? ¿Nadie me está poniendo cuidado o nadie me está entendiendo? ¿Qué? Eso, la seguridad de un buen final. Ojo, la seguridad de un buen final no solo para su descendencia, sino también para él mismo. Vean el siguiente versículo. 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. ¿Es eso o no la seguridad de un buen final? Es eso, saliendo de la boca de Dios, la seguridad de un buen final. ¿Y qué hace entonces eso? Calma por completo el temor de Abraham. Pero nos falta algo. En el rito, ambas partes pactantes, debían caminar entre los animales. Y aquí sucede algo especial. Dios no permite que Abraham camine entre los animales. Ya les voy a explicar por qué. Veamos el versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí. Y sucedió, bueno, esa parte es asegurar la destrucción de los malos. Es una promesa que asegura la destrucción de los malos. Ese también es un buen final. 17. Y sucedió que puesto el sol, o sea, estaba de noche otra vez, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. ¿Por qué un horno encendido? Porque los hebreos en Egipto iban a trabajar ¿qué? Haciendo ladrillos en un horno. ¿Y por qué una antorcha de fuego caminaba entre los dos animales partidos, entre las dos partes de los animales partidos? ¿Por qué una antorcha de fuego? Porque Dios se mostraría a Israel como una columna de nube y una columna de fuego en la noche para sacarlos de Egipto. La columna o la antorcha de fuego que representa la columna de fuego es una teofanía, es decir, una aparición de Dios. Y ante la presencia del fuego, ni modo que Abraham se parara a caminar con la antorcha de fuego. Solo Dios caminó en medio de los dos animales partidos. Solo Dios se ensució los pies de sangre. La sangre es el símbolo del pacto. La sangre es la señal que Abraham debía ver. Los animales partidos y su sangre derramada. Esa es la señal. Recuerden que esta última escena existe porque Abraham preguntó: ¿y cómo es que voy a poseer la tierra de los cananeos si ellos son más grandes y poderosos que yo? Y Dios parte los animales y le dice: mira, por eso la vas a poseer, porque yo te la voy a dar. Eso vence el miedo. Eso vence el miedo. ¿Ven cómo el pasaje nos lleva de una promesa que vence el miedo a un pacto que vence
el miedo. Si avanzamos en el tiempo, les pregunto, ¿se cumplió aquello que Dios prometió? ¿Destruyeron los 4 reyes cananeos al pequeño Abraham? ¿Fue Jehová escudo alrededor de Abraham? Sí. ¿Tuvo Abraham un hijo? Y de ese hijo vinieron como descendencia una nación enorme como las estrellas del cielo. Sí. ¿Poseyó la descendencia de Abraham la tierra de los cananeos? Sí. La promesa se cumplió. El pacto se cumplió. Hermanos, Dios no puede no cumplir su palabra. Si la incumple, Él mismo tendría que desmembrarse. Si la incumple, Él mismo tendría que partirse por la mitad. Eso es imposible. Y esa es la victoria de Dios sobre el miedo de Abraham. ¿Dónde está Cristo en la historia? En el pacto de sangre que asegura la promesa y el pacto que vence el miedo. ¿Dónde está Cristo en el pasaje? En el pacto de sangre que asegura la promesa y el pacto que vence el miedo. Pensemos por un momento ya no en Abraham, pasemos del siglo XX antes de Cristo al siglo I y pensemos en el pacto que Dios hizo con nosotros en la cruz de Cristo. Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo sin que nosotros supiéramos nada. Envió a su Hijo a morir por nosotros en una cruz. Cuando el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz, nosotros estábamos pegados a Él, unidos a Él. Y como nosotros estábamos ahí, lo estábamos cargando a Él con todos nuestros horribles pecados. Y por esa razón, toda la ira de Dios se volcó sobre Él. Y Dios hizo justicia en Él para darnos salvación a nosotros. Por Cristo, nosotros fuimos salvados cuando Él murió en la cruz. Nuestra salvación fue asegurada, pero nosotros no lo sabíamos ni habíamos nacido todavía. Cuando nacimos, en su momento, después de hacer muchas maldades, Dios envió su Espíritu a nosotros y su Espíritu nos dio un corazón de carne. Creímos en Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, fuimos justificados. A los que predestinó, los llamó, a los que llamó, justificó, y hoy nosotros somos justificados por la sangre de Cristo. En este momento nosotros somos iguales que Abraham, estamos en pacto con Dios. Y después de que entramos en pacto con Dios, Dios nos dio a beber la sangre de su Hijo. Él nos dio a beber la sangre de su Hijo. La copa de la Santa Cena es el símbolo de la sangre que asegura el pacto que vence el miedo. Los pies de Dios se ensuciaron con Abraham. Cuando Moisés sacó al pueblo al monte Sinaí, él tomó la sangre de los animales y con una hierba mojada en la sangre roció sobre el pueblo del pacto. Hoy nosotros tenemos un mejor pacto en esta sangre. Cada que bebemos la copa de la Santa Cena, nuestra fe es fortalecida en la promesa que vence el miedo, en el pacto que vence el miedo. Esta sangre nos recuerda que Dios juró que seremos salvos, que no iremos al infierno, que Dios juró que ya no hay mal sobre esta tierra para nosotros, porque en la cruz Cristo
venció el mal. Y por eso es que la Escritura dice que a los que amamos a Dios, por esta sangre, todas las cosas ayudan a bien. De todas ellas lo librará Jehová. Dios juró. Si Dios no cumple su palabra de que cuando tú mueras no irás al infierno, si Dios no cumple su palabra de que todo te ayude para bien, esta sangre sería sin valor y Dios tendría que desgarrarse a sí mismo en pedazos, porque habría incumplido su pacto. Cada que tomamos la copa de la Santa Cena, estamos recibiendo fuerza y poder para tener victoria sobre el miedo. No sé si te habías dado cuenta de eso, de que la copa de la Santa Cena está asociada con tu victoria sobre el miedo. Este año, el 2020, fuimos privados de la Santa Cena por muchos meses. Ahora podemos tomarla otra vez. Dios está confirmando en nosotros, cada que la tomamos, el pacto que vence el miedo. Pero si cuando estamos tomando la copa, nuestros pensamientos están distraídos en otra cosa, el gran poder de esta sangre es neutralizado y nosotros no crecemos en la fe. Es nuestro deber esforzarnos por tomar los medios de gracia correctamente. Al tomarlos, crecemos en la fe, y cuando vienen las dificultades, las grandes dificultades que nos traen el miedo, la lucha con el miedo, estaremos preparados para vencerlo. Y cuando los impíos que están a nuestro alrededor nos ven sufriendo terriblemente, pero ven en nosotros la paz y la seguridad que da este pacto, ellos tienen una sola cosa que pensar: su Dios es verdadero, su Dios es real y yo me estoy rebelando contra Él. Que Dios nos conceda escuchar su mandato: no temas. Escuchar su promesa: yo soy tu escudo, yo te salvé, todo te ayuda para bien, de todas las aflicciones te libraré. Y cuando tomemos esta copa, seamos fortalecidos para darle gloria a la cruz. Hermanos, grande es la cruz. La cruz es la fuente de todas nuestras victorias. Larga vida a nuestro Rey. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, tan oportuna siempre para calmar nuestro miedo y para fortalecernos. Señor, coloca en la agenda espiritual de tu pueblo la batalla contra el miedo. Hoy nos la has mandado, nos la has explicado y nos has fortalecido en el ser interior para vivirla y para vencer. Permite que nuestras vidas todas de aquí en adelante glorifiquen la grandeza de la cruz en nuestra lucha con el miedo. Enséñanos a vivir permanentemente en todas nuestras aflicciones con la paz que sobrepasa el entendimiento humano, porque hemos entendido que en la grandeza de la cruz, las promesas de la cruz, el pacto nuevo de la cruz, está nuestra victoria sobre el miedo. Termina el año 2020 con una amenaza que produce miedo. Comienza el año 2021 con la misma amenaza que produce miedo. Vendrán en los próximos lustros o décadas
amenazas mayores que producirán el miedo, pero tú nos darás ser un pueblo que conoce tu voluntad y obedece tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.